Abandonó una prometedora carrera en la medicina para irse a pastorear a un pequeño pueblo. Es considerado por muchos como el mejor expositor bíblico del siglo XX. Bienvenidos a este resumen de la vida de Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones nació el 20 de noviembre de 1899 en la ciudad de Cardiff, Gales, siendo el segundo de 3 hermanos. Martyn y su familia sobrevivieron a un incendio en 1910 y más adelante se mudaron a Londres, luego de una quiebra económica. En la gran ciudad, el adolescente Martyn tuvo que ayudar a su padre en su negocio de distribución de leche. Pero Martyn Lloyd-Jones era brillante y pudo ingresar a St. Bartholomew Hospital, una de las mejores escuelas de medicina de Inglaterra. A los 21 años ya era doctor y llegó a ser asistente de Lord Herder, el médico más respetado de su tiempo en Londres. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Londres y se convirtió en miembro del Colegio Real de Medicina. Durante este tiempo conoció en la iglesia a Bethan Phillips, quien más adelante se convertiría en su esposa. Llamado por Dios. A partir de 1920 se desarrolló en Lloyd-Jones un gran interés por el estudio profundo de la Biblia. Después de luchar durante 2 años por lo que percibió como un llamado a predicar, en 1927 regresó a Gales y aceptó un cargo como pastor en una iglesia en Selfish Port Talbot. Esa decisión causó tanta sorpresa que fue comentada en varios periódicos londinenses. Mucha gente no podía entender cómo un profesional, con un futuro tan brillante, había tomado la decisión de ir a ser el pastor de una iglesia ubicada precisamente en el poblado de Sandfields, con muy poco nivel educativo y con una muy mala reputación moral. A pesar de la desconfianza que generaba el hecho de que un hombre venido de Londres quisiera predicar en este pueblo, el Dr. Lloyd-Jones comenzó a volverse popular. Hombres y mujeres reconocidos por su impiedad se convertían, mientras Lloyd-Jones se dedicaba a predicar expositivamente la palabra de Dios, versículo por versículo. La influencia del Dr. Lloyd-Jones creció considerablemente y ya era uno de los predicadores más respetados del país. Regreso a Londres. Después de 10 años como pastor en Gales, en 1939 regresó a Londres. Allí había sido nombrado pastor asociado de la capilla de Westminster, trabajando junto al reconocido pastor G. Campbell Morgan. Pero el día anterior en el que sería oficialmente aceptado en el cargo, estalló la Segunda Guerra Mundial. En 1943 Morgan se retiró, dejando a Lloyd-Jones como el único pastor en Westminster. La guerra fue un periodo muy difícil para Inglaterra, tanto en sentido económico como emocional, que también afectó a los miembros de la iglesia. Pero aún así la iglesia continuó llevando a cabo sus servicios los domingos. Debido a que el edificio de la iglesia estaba situado muy cerca del Palacio de Buckingham y otros edificios importantes del gobierno, constantemente estaban en peligro de ser alcanzados por el bombardeo de los alemanes. En 1944 una bomba explotó a unos pocos metros del edificio mientras Lloyd-Jones estaba allí. El gran expositor. Martyn Lloyd-Jones es probablemente la figura más importante del siglo XX en el tema de predicación expositiva. Las reuniones que dirigió los domingos en la mañana y en la noche y los estudios bíblicos de los viernes por la noche atraían a millares de personas. Lloyd-Jones tenía 3 estilos de predicación: la enseñanza para creyentes que se daba especialmente los domingos, evangelística que se impartía en las noches y doctrinal que estaba reservada los viernes en la noche. Como Charles Spurgeon, antes de él, Lloyd-Jones vendió sus sermones escritos a millares, siendo los más importantes las series expositivas sobre Romanos, Efesios y el Sermón del Monte. Algo muy particular sucedía con Lloyd-Jones. En muchas ocasiones le tomaba meses e incluso años exponer un capítulo entero de la Biblia, ya que tomaba versículo a versículo. Sus sermones eran transcritos y publicados. Tan solo de su estudio de la Carta a los Romanos existen 14 tomos que están compuestos por más de 5.000 folios. Contra el liberalismo. Mientras servía en Westminster, Martyn Lloyd-Jones se opuso al liberalismo teológico y a los esfuerzos ecuménicos de diversos líderes y denominaciones. Creía que estos esfuerzos buscaban establecer comunión entre congregaciones sin priorizar las verdades centrales de la Biblia, dando espacio para recibir como hermanos a personas que negaban doctrinas bíblicas centrales.
En contraste, Lloyd Jones argumentó a favor de una mayor unidad entre evangélicos, lamentando que muchos creyentes permanecieran unidos a sus denominaciones con líderes que negaban enseñanzas esenciales de la Biblia. Lloyd Jones desató una gran controversia en 1966 durante la Asamblea Nacional de Evangélicos. En un discurso hizo un llamado a todos los presentes y que tuvieran convicciones en el Evangelio para que abandonaran sus denominaciones si es que éstas habían asumido posiciones liberales. Pasión por los puritanos. Al igual que Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones sentía una gran pasión por los escritos puritanos. Así que en 1945 patrocinó la labor de un hombre llamado Jeffrey Williams, que había creado una biblioteca de más de 2,000 libros puritanos. Cuando Lloyd Jones conoció la biblioteca, quedó profundamente impresionado por la enorme cantidad de libros buenos que este hombre había logrado reunir, pero le recomendó a Williams que buscara una ubicación en la que más personas pudieran beneficiarse del material. Finalmente, la Biblioteca Evangélica abrió sus puertas el lunes 15 de enero de 1945 en la ciudad de Londres. Siendo presidente de la Confraternidad Interuniversitaria, Lloyd Jones se encargó de promover la sana teología y el interés por la literatura puritana en las generaciones más jóvenes. Importantes personajes como Ian Murray y J.I. Parker fueron profundamente influenciados por la labor del Dr. Lloyd Jones a través de estas instituciones. La Confraternidad de Westminster, otra institución fundada por el Dr. Lloyd Jones, ejerció una gran influencia en toda una generación de pastores que venían a ser instruidos por él. El retiro. En 1968, Lloyd Jones se retiró del ministerio debido a una operación estomacal después de ser detectado un cáncer de colon. Luego de su retiro se dedicó a la edición y publicación de sus sermones, a dictar conferencias y a aconsejar y formar pastores alrededor del mundo sobre asuntos doctrinales y prácticos. Predicó por última vez el 8 de junio de 1980 en una iglesia bautista. A partir de entonces su salud se fue deteriorando cada vez más. A finales de febrero de 1981, teniendo todavía toda su lucidez, escribió una nota a su familia en la que decía: «No oren por mi sanidad, no traten de retenerme de la gloria». Una nota interesante es que por más de 50 años, Martyn Lloyd-Jones había seguido fielmente el calendario de lectura bíblica de M'Cheyne. Eso quería decir que leyó por lo menos 50 veces el Antiguo Testamento completo y 100 veces el Nuevo Testamento y los Salmos. Una de las lecturas que tocaba el día antes de su muerte fue la de 1 de Corintios 15, el gran capítulo del Nuevo Testamento sobre la resurrección. Su hija Anne oró con él y luego se quedó dormido. Al día siguiente, el domingo 1 de marzo de 1981, el Dr. Martyn Lloyd-Jones partió a la presencia del Señor. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que necesitamos más siervos del Señor que no le teman al llamado? ¿Crees que es importante predicar la Biblia de forma expositiva? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.